En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Hola, bienvenidos a Contraseña. El plástico es uno de los materiales que encontramos más frecuentemente en nuestra vida diaria. Está presente en botellas, vasos, bolsas, juguetes, recipientes, herramientas, en nuestras prendas de vestir y tantos objetos que hoy es prácticamente imposible concebir nuestras vidas sin él. ¿Pero sabemos realmente qué es? ¿Somos conscientes del daño que le hacemos al ambiente y de lo irresponsables que somos al no reciclarlo? ¿Los diseñadores e ingenieros de nuestras empresas han abusado de sus beneficios? En este programa vamos a indagar las razones por las cuales este material se ha convertido en una herramienta indispensable para nosotros y nos preguntaremos si como consumidores o como profesionales estamos actuando de una manera responsable y acorde con las características de este material. En el año de 1909 sintetizó un polímero que sería la primera de una serie de resinas derivadas del petróleo que conocemos con el nombre de plástico. Este material de bajo costo, fácil de moldear y resistente a la corrosión nos permite elaborar diferentes productos. Contraseña visitó una de las empresas más grandes de Medellín en este tema y allí aprenderemos por qué es tan importante este material para todos nosotros. El plástico es un material supremamente importante, es casi que invisible en nuestras vidas. Es un material que ha venido evolucionando con la historia y que nos ha ayudado a ser más eficientes en el transporte, a tener casas mejores y ha llegado a puntos tales en que ha aumentado la expectativa de vida de la humanidad. La aplicación en los hospitales es infinita, en los automóviles es impresionante. En la parte de envases para conservación de alimento y transporte son innumerables las aplicaciones que tiene y en otras aplicaciones que utilizamos diariamente como las telecomunicaciones, los celulares no serían posibles sin plástico. Mucha de la ropa que nosotros utilizamos está hecha con fibras plásticas. Entonces, en fin, el plástico es hoy parte de nuestras vidas. Bueno, la presentación normal de la resina plástica es así es como llega de las refinerías. Es en esta forma de pellet o de bolitas redonditas y así es como llega la materia prima virgen. En su estado virgen sin procesar es muy difícil de saber cuáles son las propiedades mecánicas. Las propiedades ya se empiezan a dar cuando se ve en el producto. Entonces tenemos plásticos transparentes, plásticos que no son transparentes, muy resistentes al impacto, plásticos duros, plásticos blandos, plásticos flexibles. Hay unos que aguantan congelación, otros que aguantan altas temperaturas, en fin, hay muchísimas características que están asociadas directamente al uso. Entonces hay muchos plásticos, cada uno específico para lo que el artículo y en dónde se va a desempeñar finalmente. Bueno, aquí estamos viendo una parte del proceso en donde estamos haciendo la transformación de la resina como tal. De los gránulos que vimos ahora se entran a la tolva de la máquina ya por un proceso de fusión en donde tenemos temperatura y trabajo mecánico, se funde la resina entra a presión en un molde y básicamente lo que hace es copiar la figura que tiene el molde. Se enfría otra vez y ya sale la pieza terminada. Aquí estamos haciendo una tapa de una jarra. Se necesita un conjunto productivo de máquina y de molde para poder tener un producto. Los moldes solos no hacen nada, las inyectoras solas tampoco hacen nada. Siempre tienen que estar los dos acoplados para poder acometer el proceso de fusión de la materia prima, meterlo dentro de un molde, copiar la forma y obtener un producto final.
A ver, el tiempo de ciclo o el tiempo de fabricación de un artículo depende mucho del tamaño y del peso. Un artículo pequeño como este puede ser un ciclo de más o menos unos 10 a 12 segundos. Un artículo más grande como una caneca o como una caja agroindustrial puede ser un artículo de unos 60 a 70 segundos. Todo depende de la velocidad de la máquina y en muy buena medida de la tecnología que esté involucrada en el molde. Un molde muy bueno produce piezas muy rápido, un molde menos bueno produce la misma pieza pero en más tiempo. Pero las ventajas del plástico, entre otras, es que es un material que es muy poco denso, o sea, es muy liviano. Entonces en aplicaciones automotrices, por ejemplo, ha ayudado a que los automóviles den muchos más kilómetros por galón de los que daban antes, a que los aviones pesen menos y que con menos combustible puedan volar más distancia. En la parte de empaques ha ayudado a que los fletes sean mucho más baratos porque es menos peso que se tiene que transportar. Y además ha dado una flexibilidad en el diseño de todos los elementos que se producen con plástico. Ya vemos botellas de figuras muy distintas y muy diferentes a las que usualmente veíamos en vidrio. Ya vemos empaques flexibles que antes no se podían lograr con los materiales convencionales. El plástico tiene aplicaciones muy específicas dependiendo de la naturaleza del polímero. Entonces vemos plásticos que aguantan congelación, como son por ejemplo los recipientes de margarina o los que vemos en los helados. Vemos recipientes en los que se puede cocinar en el microondas que aguantan altas temperaturas. Vemos muchas piezas plásticas dentro de los motores de los automóviles que han reemplazado el metal y las cerámicas. Entonces las características físicas y químicas de los plásticos les dan unas aplicaciones increíbles. Para almacenar ácidos o para almacenar pesticidas no se podrían almacenar en ningún recipiente que fuera distinto al plástico. Entonces siempre habrá una solución plástica para cualquier necesidad que se presente. El plástico es muy específico en su uso. Un plástico, por ejemplo, que es muy duro, va a ser un plástico que va a ser frágil. Un plástico que es translúcido no va a aguantar lo mismo que un plástico que no lo es. Entonces lo que se hace es que se escoge el plástico dependiendo de la propiedad mecánica que se necesite potenciar en el diseño del producto. Entonces no es que el plástico en sí tenga desventajas, sino que cada resina tiene una característica específica que es la que se busca utilizar cuando se diseña un producto. Al regreso en Contraseña, hablaremos sobre los inconvenientes que para el planeta tiene el uso irresponsable del plástico. Gracias al apoyo de una de las empresas más destacadas en la elaboración de artículos de plástico de Medellín, hemos visto los beneficios que este material ha tenido en el desarrollo de la economía y la industria mundial. Pero es un hecho que anualmente se depositan en los océanos y en nuestros vertederos de basura toneladas de plástico que tardan muchos años en degradarse. Es por eso que su reutilización debe hacerse de manera responsable. Y el plástico se puede reciclar muchas veces, o sea que estamos siendo con el plástico amigables con el medio ambiente. Entonces esa es una de las principales, para mí, una de las principales ventajas que tiene el material. Segundo, que es un material resistente, es un material seguro. Y cuando estamos hablando, por ejemplo, de niños, es muy importante darles esa seguridad. Y dependiendo del ambiente, se necesita que sean productos plásticos para tener mayor seguridad. Por ejemplo, en el tema de conservación de alimentos, cuando estamos hablando de la industria alimenticia, siempre lo que se utilizan son las canastillas plásticas porque son ideales para este proceso. Bueno, ahora es muy importante seleccionar bien el plástico de acuerdo al uso que se le va a dar. Por ejemplo, en la industria alimenticia, todos los recipientes que van a entrar en contacto directo con alimentos fabricados dentro de industrias extra son hechos primero con resina virgen, o sea que es resina que viene absolutamente pura, y segundo,
que es una resina que tiene todas las aprobaciones para entrar en contacto con el alimento. Resinas recicladas las utilizamos en canecas, las utilizamos en tanques, en cajas agrícolas, en donde podemos ya tener una tranquilidad de que el uso de contacto de ese producto no va a tener ningún inconveniente con los usuarios. Esta es la parte final del proceso de manufactura, en donde ya la materia prima fue transformada, ya hace parte de un producto, y aquí son las líneas de ensamble en donde ya se juntan las distintas partes y piezas para ser empacadas y entregadas como producto final al centro de distribución, desde donde ya salen a los clientes. Igual que el vidrio, el plástico en un relleno sanitario puede durar todos los años, pero el vidrio hoy no es clasificado como contaminante porque tiene una cadena de recolección y de disposición final que ya está muy concreta y está muy consolidada. En el plástico se está trabajando en eso, pero el plástico es un material tan amigable que en su vida útil puede llegar al final a ser convertido otra vez en energía y desaparece completamente. Entonces el material no tiene el problema de contaminación, el que tiene el problema de contaminación es un ser humano. Como hemos visto hasta el momento, el plástico nos ofrece muchísimas ventajas, pero parte de la contaminación que dejamos en el medio ambiente es nuestra responsabilidad. ¿Cómo preparan las instituciones de educación superior a los profesionales en el manejo de estos materiales? Decidimos conocer la opinión del profesor Giovanni Barrera, docente del programa de diseño industrial del ITM. La responsabilidad de la institución universitaria frente al medio ambiente es muy alta definitivamente, puesto que aquí es donde se forma la sociedad, básicamente. Pero hay que tener en cuenta que el componente más grande viene desde el hogar, ya que es el núcleo en el cual entendemos la responsabilidad de cuidar y proteger a las otras personas y cuidarnos a nosotros mismos. La universidad, por medio de la academia, tiene que brindar los espacios necesarios para que ese ciudadano que se está formando para un profesional tenga la ética de decidir por el medio ambiente y por cuidar a los proyectos que vienen a futuro. A pesar de que se habla demasiado del tema de separación de residuos, del tema de reciclaje, todavía tenemos mucho por aprender acerca del tema. Sabemos, yo diría que del 100% no sabemos el 5%, pero el material como tal, el material plástico es un material que, como lo dije anteriormente, es amigable para el medio ambiente. Es un material en el cual si todos pudiéramos aprender, si utilizáramos por ejemplo la tecnología hoy para aprender de este tema, era mucho lo que nosotros le podríamos ayudar al planeta. En el grupo de investigación en materiales avanzados y energía tenemos 6 líneas con 20 profesionales altamente calificados, doctores, magíster, especialistas, que manejamos 6 líneas, desde la línea de energía, polímeros, materiales compuestos, biomecánica, materiales, biomateriales, en donde los proyectos que se han ido desarrollando han tenido un impacto hacia el medio ambiente. Ahorita también se creó un nuevo semillero de investigación denominado biomimética, en el cual es un eje transversal a todo el tipo de investigación y a todas las áreas del conocimiento, precisamente para buscar formar personas, académicos, que busquen desarrollar productos y metodologías de producción que sean amigables con el ecosistema. Básicamente, los profesionales que estamos formando como tecnólogos tengan la conciencia de que esa información que nos viene desde las investigaciones, digamos en el desarrollo de productos, en el desarrollo de materiales, tengan procesos de manufactura de bajas emisiones de CO2, de bajo consumo de energía, que puedan ser reciclados, que puedan ser reutilizados y que hagan un mínimo malestar al medio ambiente. Como hemos visto hasta el momento, el plástico posee una ventaja importante frente a otros materiales, la posibilidad de ser reciclado. Pero ¿cómo es nuestro compromiso frente a este tema? Aprovechamos que en el ITM existen recipientes clasificados para el reciclaje para descubrir qué tratamiento le damos a este material. Uno de los aspectos importantes, digamos que de prioridad
en el nuevo plan de gestión integral de los residuos sólidos son los puntos de disposición. Observamos uno de ellos, el que, digamos, convencionalmente determina en cada contenedor qué se debería depositar. Si la cultura, la educación ambiental de toda la comunidad institucional y de toda la ciudadanía estuviera orientada efectivamente a hacer una disposición adecuada en estos contenedores, encontraríamos justamente en cada uno de ellos los materiales que están llamados a recibir. Los materiales plásticos que estén limpios deberían depositarse exclusivamente en ese contenedor azul. Si están sucios, irían entonces al recipiente verde que dice materiales ordinarios inertes. Cuando esos materiales están contaminados, pasan a ser necesariamente ordinarios. Y si tenemos cartón y tenemos papel, deberíamos depositarlo, si estamos educados para hacerlo, en el recipiente gris. El plan de gestión ambiental actual involucra la disposición de nuevos sitios ecológicos, con la debida identificación y con la invitación a toda la comunidad de que deposite ahí exclusivamente el material que corresponde. Si hacemos una observación de un contenedor de estos, encontramos revuelto absolutamente todo. ¿Qué falta ahí? Necesariamente formación, educación, cultura para hacer una adecuada separación. El hogar es el generador, es la fuente generadora, la mayor fuente generadora de residuos. Entonces, ¿qué hacemos? En el hogar no podemos, digamos que depositar los residuos en un material, digamos en madera, no lo podría porque los orgánicos se van descomponiendo, igual sucedería con la madera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el material ideal? El material ideal es el plástico. Entonces, si todos aprendemos en este momento el futuro, ¿cuál es? Si el hogar es el mayor generador de residuos, yo creo que estoy